ocasión voy a deducir la ecuación diferencial parcial de onda mecánica, la cual resolví en los videos anteriores. Bien, como había mencionado hace un momento, este video va a tratar de la deducción de la ecuación diferencial parcial de onda mecánica, la cual se enuncia aquí y se expresa de esta forma, ¿no? Entonces, aquí lo que se denota es que tenemos una variable espacial x, variable espacial porque indica una dimensión, y acá tenemos una variable temporal de tiempo. Entonces, básicamente nuestro objetivo es llegar a esta ecuación diferencial parcial, porque como dije hace un momento en los videos anteriores ya la resolvimos, ¿no? Con un ejemplo de una varilla elástica. Pero para esta ocasión lo vamos a realizar para un segmento de cuerda, como el que está graficado acá. Bien, entonces dicho esto, vamos a proceder a la deducción de la ecuación diferencial parcial. Bien, en este video voy a realizar el método 1, el cual lo enuncio aquí de esta forma, ¿no? Bien, a ver. El método empieza de la siguiente manera. Aquí tenemos un gráfico, el cual nos muestra una cuerda anclada o tensada, mejor dicho, cuerda tensada sometida a vibraciones externas. Bien, entonces la cuerda está anclada, digamos, a un punto x igual 0 y a un punto x igual l, como se muestra en el gráfico. Entonces, para nosotros hacer el análisis que necesitamos para llegar a esta ecuación diferencial parcial, lo que vamos a analizar es un pequeño segmento de esta cuerda tensada, que es este mismo que está acá, ¿no? El que se ha remarcado, para un extremo x y para un extremo x más delta x. Bien, entonces este pequeño segmento está graficado aquí de esta manera. Tenemos el eje y, el eje x. Cabe aclarar que aparte de estas dos dimensiones, estamos tomando en cuenta también la dimensión del tiempo, que en el gráfico, bueno, no lo coloqué, pero lo estoy haciendo notar de esta manera. Bien, entonces, para continuar con nuestro análisis, el movimiento, a ver, lo que hemos hecho es, como mencioné hace un momento, es extraer este pequeño segmento y graficarlo aquí de esta manera. Entonces, lo que se va a hacer acá es un análisis dinámico, se podría llamar, en el cual vamos a tener en cuenta las fuerzas F2 y la fuerza F1. Pero estas fuerzas son ocasionadas por los segmentos de cuerda que están adyacentes a este pequeño segmento, ¿no? Que vendrían a ser estos, o sea, la continuación de la cuerda. Bien, entonces para este pequeño segmento, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la fuerza F2, que es una fuerza de tensión que ejerce todo este segmento de cuerda. Bien, para esta fuerza F2, lo que vamos a realizar es una descomposición de fuerzas, ¿no? Una fuerza en el eje X, o en el eje horizontal, y una en el eje vertical, F2Y. Para esta fuerza F1 también vamos a realizar una descomposición en el eje vertical, F1Y, y en el eje horizontal, F. Bien, además de ello,
cabe afirmar que el movimiento de la propagación de las ondas es transversal. O sea, va en este sentido, hacia arriba y hacia abajo. O sea, las ondas se propagan transversalmente. Bien, entonces al afirmar que el movimiento es transversal, el movimiento horizontal no existe. O sea, quiere decir que la aceleración en el eje X es igual a 0. Por ende, si la aceleración en el eje X es igual a 0, entonces, ¿qué obtenemos por la segunda ley de Newton? Obtenemos lo siguiente. Si la aceleración en X es igual a 0, eso nos implica que la sumatoria de fuerzas en el eje X es también igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué implica? Que el módulo de la fuerza descompuesta en el eje X es igual al módulo de la fuerza 1 en el eje X. El módulo de la fuerza 2 en el eje X es igual al módulo de la fuerza 1 en el eje X, lo cual es igual a una fuerza F. De tal manera que ambas en direcciones opuestas se compensen y sean igual a 0. ¿Para qué? Para que no haya movimiento horizontal, es decir, para que haya una aceleración horizontal igual a 0. Bien, ahora algo interesante es que cabe destacar que este análisis está hecho bajo suposiciones, ¿no? Suposiciones como que la cuerda es totalmente homogénea, es decir, que presenta una densidad de masa constante. La cuerda es perfectamente flexible y no hay fuerzas externas. Bien, entonces voy a proceder a realizar el análisis que corresponde para este caso. Pero antes de ello es conveniente realizar algunas notaciones. ¿Como cuáles, por ejemplo? Es importante indicar que la derivada parcial de la función y, mejor lo voy a escribir acá, la función y de x, t es la función de onda, ¿no es cierto? Que resulta de resolver la ecuación diferencial parcial de onda, lo cual hicimos en los videos anteriores. Bien, entonces, ¿qué características hay que destacar? Por ejemplo, que la derivada parcial de y con respecto a x representa la pendiente de la cuerda. La segunda derivada parcial de y con respecto a x representa la curvatura de la cuerda. Y la derivada parcial de y con respecto al tiempo indica la velocidad transversal de las partículas. Las partículas del medio. El medio en este caso es la cuerda. Y la segunda derivada parcial con respecto al tiempo va a indicar la aceleración transversal de las partículas. Las partículas del medio, que en este caso es la cuerda, ¿no? Bien, entonces, dicho estas notaciones, vamos a proceder a realizar el análisis para llegar a esta ecuación diferencial. Bien, entonces voy a eliminar, voy a borrar esto y este gráfico lo dejamos ahí para que nos ayude. Bien, entonces para realizar el análisis dinámico, digamos, porque vamos a aplicar la segunda ley de Newton,
iniciamos de esta manera, ¿no? Entonces, según la segunda ley de Newton, realizamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ya que como dije, solamente hay movimiento de forma transversal, es decir, en el eje vertical, porque en el eje horizontal hemos dicho que la aceleración es igual a cero, entonces no tiene sentido aplicar esta ley para el eje horizontal. Bien, entonces prosigo. Según la segunda ley de Newton tenemos esta expresión: sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a masa por aceleración en el eje Y. Bien, entonces realizamos la sumatoria de fuerzas. Analizando este segmento de cuerda tenemos F sub 2y menos F sub 1y. Este está hacia arriba y hacia abajo. Va a ser igual a la masa del segmento de cuerda por la aceleración en el eje Y. Bien, ahora nuestro siguiente paso es obtener una expresión para F sub 2y y F sub 1y. Ahora, para ello tenemos que observar el segmento de cuerda. Bien, si observamos el segmento de cuerda, digamos, en esta posición, ¿qué obtenemos? Tenemos acá una fuerza F sub 1y y una fuerza F hacia la izquierda. Y el otro vector de fuerza F sub 1. Entonces, si nosotros queremos una expresión para F sub 1y, ¿qué podemos decir? Que F sub 1y y F representan la pendiente en este punto del segmento de cuerda, ¿no? Acá tenemos un ángulo. La relación entre F sub 1y y F representan la pendiente en este punto del segmento de cuerda. Y esa pendiente se interpreta en análisis matemático como una derivada, ¿no? Entonces la escribimos de esta manera. Entonces la relación entre F sub 1y y F sería la derivada parcial de y con respecto a x, porque como dijimos en las notaciones anteriores, la derivada parcial de y con respecto a x indica la pendiente de la cuerda. Pero ahora, esta pendiente está evaluada ¿en qué punto? En el punto x. Entonces, evaluada en el punto x. ¿Correcto? Para este caso sería similar. Tenemos F sub 2, nuestro triángulo de fuerza, F y F sub 2y. De igual manera tenemos que hacer la relación, ¿no? F sub 2y sobre F es igual a la derivada parcial de y con respecto a x, pero esta vez evaluada en el punto x más delta x. Bien, entonces de esta manera tenemos las dos expresiones para las pendientes en x y en x más delta x. Bien, entonces ya que tenemos esta expresión, la voy a llamar expresión 2 y esta expresión 1. A ver, para 1 despejemos F sub 1y, que es lo que necesitamos. Despejando F sub 1y, obtenemos esta expresión. Y para la expresión 2, despejando F sub 2y, obtenemos la siguiente expresión. Entonces no nos queda más que reemplazar en la ecuación, ¿no? Claro, y también cabe afirmar que la masa del segmento de cuerda la vamos a tomar como, a ver, lo voy a escribir mejor de esta manera. La masa va a ser la densidad de masa lineal, llamada mu, por la longitud del segmento de cuerda delta x, que es el que hemos tomado acá. Bien, entonces con estas tres expresiones ya podemos efectuar esa ecuación para llegar
a nuestro objetivo, que es deducir la ecuación diferencial parcial de onda mecánica. Bien, entonces procedemos. F sub 2y era f por la derivada parcial de e con la derivada parcial de y con respecto a x evaluada en x más delta x, menos f por la derivada parcial de y con respecto a x evaluada en x, igual la masa, como dijimos, era mu por delta x, y la aceleración en y indica aceleración de partículas. Como había escrito en las notaciones anteriores, la aceleración de partículas es segunda derivada parcial de y con respecto al tiempo. Bien, ya que tenemos planteadas esas ecuaciones, podemos seguir resolviendo. Listo. Entonces lo que nos queda aquí es factorizar f . Listo. Ahora pasamos f dividiendo al segundo miembro y delta x dividiendo al primer miembro. ¿Sí? Nos quedamos con esta expresión, ¿no? Lo vamos a llamar 3. Listo. Ahora, el siguiente paso es llevar al límite esta ecuación cuando el incremento delta x tiende a 0, es decir, se hace infinitesimalmente pequeño, para obtener que la segunda derivada parcial de y con respecto a x. Bien, entonces llevamos al límite esta ecuación. Decimos si límite cuando delta x tiende a 0, ¿qué nos queda de acá? Queda lo siguiente, ¿no? Segunda derivada parcial de y de esta manera. Entonces, como ven, ya llegamos, es similar. Nuestro resultado ha sido muy similar. Entonces, si le damos la forma de la ecuación de onda, que es esta, entonces, ¿qué podemos deducir de acá? Que la velocidad de las ondas transversales va a ser la siguiente: la fuerza aplicada entre la densidad de masa lineal. Eso se conoce como velocidad de onda. Y bien, ese sería nuestro resultado. Y con esto llegamos a la deducción de la ecuación diferencial parcial de onda mecánica en una cuerda, que es esta. Este es para el caso de una cuerda, ¿no? Y este es para el caso general, para todo tipo de ondas mecánicas. Ahora,
la velocidad siempre tiene esta expresión, ¿no? Es la raíz cuadrada de la tensión o de la fuerza que se le aplica al medio entre la densidad de masa lineal. Bien, entonces con esto ya llegamos a nuestro objetivo y con esto concluye este video. Compañeros y amigos, que tengan una buena tarde.